Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a La Verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: ¿sabías que existe un libro oculto al que algunos atribuyen secretos demasiado poderosos para haber sido incorporados a la Biblia? Uno de esos textos es el libro de los Jubileos, también llamado a veces el Pequeño Génesis. Suele decirse que se excluyó de la mayoría de las Biblias por considerarse demasiado polémico. Pero, antes de explorar ese motivo, tal vez te preguntes: ¿qué es exactamente un jubileo y quién escribió el libro de los Jubileos? La palabra jubileo procede del término hebreo yobel, que se relaciona con el cuerno de carnero o trompeta. En tiempos bíblicos, el año jubilar ocurría cada 50 años, tal como señala Levítico 25, y conllevaba la liberación de esclavos, la cancelación de deudas y la devolución de tierras a sus propietarios originales. Imagínate el gozo y el alivio que debía sentirse cada vez que llegaba este enorme festival de libertad y restauración. El libro de los Jubileos, también llamado Pequeño Génesis, data aproximadamente del siglo II a.C. Aunque no se sabe con exactitud quién lo escribió, muchos estudiosos consideran que pudo ser redactado por un sacerdote o escriba judío, quizá ligado a comunidades como la de los esenios, conocidos por su estilo de vida aislado y por conservar textos religiosos. Este libro, que no se incluyó en el canon bíblico común, cobra mucha importancia en el cristianismo etíope y en ciertas tradiciones judías. Se redescubrió completo en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa etíope, mientras que fragmentos de él fueron hallados entre los rollos del Mar Muerto, alrededor de 150 a.C., prueba de que en algunas comunidades antiguas era bastante respetado. Si alguna vez leíste el Génesis detenidamente, quizá notaste que hay partes donde la narración es bastante breve. El libro de los Jubileos las completa con detalles sobre la relación de Dios con la humanidad y echa luz sobre asuntos del principio de los tiempos que Génesis deja en penumbra. Sin embargo, se lo cataloga a menudo como texto prohibido o apócrifo, lo cual hace que un gran número de personas lo descarte sin llegar siquiera a hojearlo. La realidad es que el libro de los Jubileos ha ayudado a muchos a responder preguntas que surgen tras leer Génesis, pues añade datos muy específicos y no se limita a repetir lo que ya conocemos. En la actualidad, casi nadie ha oído mencionar el libro de los Jubileos o, de hacerlo, suele pensar en él como un documento misterioso. Existe la idea de que todos los libros genuinamente relevantes para la fe están dentro de la Biblia oficial, y todo lo que quedó fuera no tenía suficiente peso. Pero eso está lejos de ser cierto. En ocasiones, estos libros no se incluyeron porque se consideraban excesivamente complicados o demasiado reveladores. El Jubileo no fue la excepción. Ofrecía descripciones detalladas de la influencia angélica, maldiciones y leyes divinas, sumando un nivel de conocimiento que algunos líderes religiosos preferían no incorporar. Por ello, su carácter prohibido se atribuye a la inquietud de algunos sectores eclesiales que no deseaban que cierto contenido perturbara a los fieles o desviara la atención de otras enseñanzas. El Pequeño Génesis, además, abunda en datos sobre los primeros tiempos de la humanidad, la creación, la vida de los patriarcas y la actividad de ángeles caídos que no se ve reflejada con tanta precisión en otras partes de la Escritura. Estos detalles adicionales incluyen líneas de tiempo exactas y leyes morales muy específicas, a la vez que refuerzan ciertas costumbres de raigambre judía. En los primeros siglos, los cristianos más helenizados encontraban esos énfasis excesivos y, por consiguiente, el libro chocaba con la dirección que estaba tomando la incipiente Iglesia, interesada en suavizar posturas y acercarse a un público más amplio. Otro aspecto que hace que el libro de los Jubileos sea tan interesante es su reinterpretación del Génesis y de algunos pasajes de Éxodo. La narrativa afirma que Moisés recibió revelaciones de ángeles en el monte Sinaí, quienes le describieron no solo el origen del mundo, sino también una cronología minuciosa de acontecimientos. Así, cada jubileo se entendía como un hito divino en la historia. De modo que todo, desde la creación de Adán hasta la salida de Egipto, respondía a un gran plan celestial. Esto incluía una observancia estricta de normas relacionadas con la alimentación, la circuncisión y la observancia del sábado, algo que resultaba muy enérgico para ciertos sectores que se inclinaban hacia una forma de practicar la fe menos aferrada a la ley. En el plano doctrinal,
Algunos líderes cristianos de los primeros siglos veían un problema en esa insistencia en la ley, pues ellos resaltaban la libertad en Cristo y la gracia. El libro de los Jubilees era, por tanto, demasiado judío en su concepción, con una visión a veces apocalíptica y centrada en el juicio divino, que no encajaba bien en el mensaje de misericordia y universalidad que deseaban promover. De forma análoga, su amplio desarrollo de la intervención de los ángeles, incluidos los vigilantes que engendraron gigantes con mujeres humanas, era visto con recelo, pues podía suscitar más preguntas e inquietudes que las que los obispos querían resolver mientras trataban de unificar la doctrina y consolidar su influencia. Cabe señalar que, en Etiopía, la Iglesia Ortodoxa nunca consideró al libro de los Jubileos como un texto prohibido, sino que lo ha conservado en su canon y lo sigue estudiando. Lo mismo ocurrió con algunas comunidades judías y con los esenios, que mantenían una perspectiva más acentuada en la inminencia del juicio divino y la necesidad de obedecer la ley tal como estaba descrita. Mientras tanto, en el cristianismo impulsado tras la caída de Jerusalén y la expansión por territorios bajo influencia romana, se buscaba un corpus más universal y menos anclado en reglas rituales complejas. Además de todo esto, el libro de los Jubilees plantea datos sorprendentemente concretos acerca de los orígenes de la humanidad. Un ejemplo llamativo: según este texto, Adán y Eva habrían permanecido en el Edén un lapso de 7 años antes de la caída, un detalle que no se menciona en Génesis. Atribuye también nombres propios a las hijas de Adán y Eva, algo que la Biblia canónica no hace, y describe cómo se establecieron los matrimonios en la primera generación humana para dar continuidad a la especie. Estos pormenores le otorgan un tono mucho más narrativo y profundo a una historia que en la Biblia oficial puede parecer muy breve. El motivo central de su exclusión, en definitiva, no fue la insignificancia, sino más bien una mezcla de complejidad teológica, insistencia en cumplir la ley a rajatabla y un enfoque apocalíptico que subrayaba la inminencia de un juicio divino. Esto contrastaba con la forma en la que el cristianismo mayoritario pretendía proclamar un mensaje centrado en la gracia y la redención disponible para toda la humanidad, no solo para quienes seguían minuciosamente las normas. Los primeros líderes eclesiásticos, deseosos de unificar un canon sin ambigüedades, encontraron en los jubileos elementos conflictivos que hacían más difícil la adopción de una sola voz doctrinal. Al final, la búsqueda de cohesión y la adaptación a una población diversa terminaron por dejar fuera este libro. Aun así, el legado del libro de los Jubileos perdura. Su profunda visión del calendario sagrado, su interés en las acciones de los ángeles y su ampliación de las historias del Génesis han intrigado a estudiosos y fieles a lo largo del tiempo. Hoy en día, se le estudia en contextos académicos y teológicos, sobre todo para entender mejor la variedad de interpretaciones que coexistieron en el Antiguo Oriente Próximo y en los inicios del cristianismo. El hecho de que sus fragmentos aparecieran junto a otros escritos en Qumrán demuestra que formaba parte de una tradición donde la observancia estricta de la ley y la creencia en el juicio inminente eran sumamente importantes. Así pues, este pequeño Génesis no es simplemente una curiosidad histórica, sino un testimonio de la diversidad de la fe en sus primeros siglos. Nos muestra la tensión entre mantener costumbres ancestrales y abrazar una visión universalista. En consecuencia, el libro de los Jubileos despliega una visión sólida y estructurada del plan de Dios, y si bien no figura en la mayoría de las Biblias, ofrece un trasfondo fascinante para quienes deseen profundizar en los orígenes judeocristianos. Basta con examinar su rica narrativa para darse cuenta de por qué algunos prefirieron mantenerlo a distancia y otros lo amaron al punto de canonizarlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el libro de los Jubileos y su singular historia. Si te interesan más contenidos sobre textos antiguos, relatos apócrifos y perspectivas poco conocidas de la tradición bíblica, te invitamos a suscribirte a este canal y a unirte a nuestro boletín semanal, donde compartimos información sobre libros como el de Adán y Eva o pasajes poco explorados de la vida temprana de Jesús. No te pierdas estas joyas ocultas de la fe. Esperamos que esta información haya despertado tu curiosidad y te anime a investigar aún más. Nos vemos pronto y, sobre todo, no olvides suscribirte para seguir profundizando juntos en estos apasionantes temas. Hasta la próxima.